Bienvenidos, bienvenidas, excelente semana para todos ustedes. Le queremos otorgar una cordial bienvenida aquí, Jorge y Viviana. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buen día, muy bien, buen día para todos. Bienvenidos al repaso de esta guía de estudios de la Biblia, que nosotros titulamos La lección de la escuela sabática. Y estamos estudiando este trimestre la lección que tiene que ver con el libro de los Salmos. Una lección muy buena, impresionante, que hablan acerca de este libro maravillosos que están en medio de nuestra Biblia y que estamos sacando enseñanzas muy prácticas, muy lindas para nuestro crecimiento espiritual. Pero para que el Señor nos acompañe esta nueva semana, esta lección número 9, vamos a iniciar orando. Así que te invito a orar conmigo esta oración de inicio. Padre Santo, gracias te damos. Queremos darte gracias porque nos has acompañado el sábado en las actividades de la iglesia. También disfrutamos de la compañía de nuestros hermanos, que realmente fue muy buena. Seguramente tus amigos también lo hicieron. Gracias te damos por este nuevo inicio de semana, que podamos iniciarlo tomado de tu mano, que eres nuestro pastor, nuestro Dios, y por eso te invitamos que nos acompañe al repasar el estudio del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Viviana, estamos entrando entonces allí a la lección número 9, titulada Bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué impresionante va a ser esta lección, porque vamos a hablar de quién, Viviana. Exactamente de Jesús y cómo lo vemos a través de los salmos y los roles que Jesús tiene en el libro de los salmos. El versículo de memoria es el Salmo 118, versículo 22 y 23. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular, obra del Señor. Esto es una maravilla a nuestros ojos. Este versículo también lo usó el Nuevo Testamento. Seguramente vamos a lo largo de esta semana ver cómo los escritores del Nuevo Testamento recordaron y estudiaron y analizaron la venida del Mesías, y qué lindo es seguramente cuando ellos lo vieron en persona, y qué lindo es para nosotros hoy poder estudiar la vida de Cristo y saber que Cristo fue profetizado y también se cumplió su venida, ¿no es cierto?, a la tierra históricamente, y por esa razón nosotros creemos que sin duda alguna también se cumplirá en su segunda venida a la tierra, como Él lo prometió en su palabra. ¿Qué tenemos para hoy, Viviana? Bueno, retomando un poquito esta idea, ¿no? De, de lo que es el ministerio de Jesús, es para contarte que los salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo, y casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos. Vamos al salmo del día de hoy. El salmo, bueno, es el, digamos, es una suma de salmos con con un rol específico de Jesús. Vamos a leer el Salmo 23, el rol de Jesús como pastor divino y abnegado. Hay una serie de citas bíblicas, así que vamos a escuchar el primero, que es el Salmo 23. Bueno, yo creo que nuestros amigos el Salmo 23, la mayoría de ustedes lo conocen de memoria, ¿no? Salmo 23 comienza diciendo, el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este salmo da la idea de un Jesús pastor de las ovejas en la época de Jesús, en las épocas bíblicas, donde el pastor iba adelante y cuidaba realmente de sus ovejas como si fueran una familia, parte de su familia, ¿no? Era el Son, cuidado que le daba, ¿no? son imágenes de relaciones reales, ¿no? Lo que tenemos que escuchar acá o lo que vamos a identificar acá en estos textos es cómo se describe la relación entre el Señor y su pueblo. Vamos al Salmo 28, versículo 9. El Salmo 28 también tiene que ver con la ovejita pidiendo ayuda, ¿no es cierto?, a Dios. Y el versículo 9 de este Salmo 28 dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Es decir, el Señor acá se presenta como una fortaleza, un refugio, como el pastor brindaba justamente estos elementos para las ovejitas en momentos de peligro. Vamos ahora al Salmo 81. El Salmo 81
eh, también habla de la súplica, ¿no? De esta ovejita para con su pastor, pero ahora para la restauración, porque muchas veces la ovejita se lastimaba, ¿no? En el desierto y el pastor tenía que restaurar esa perni quebrada, etcétera, ¿no? O dañada por algún animal. El Salmo 81 dice, Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Salmo 78, 52 y 53. El Salmo 78 habla acerca de la fidelidad del pastor, de este pastor para con sus ovejas. Y el versículo 53 dice, los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Un poquito de historia, ¿no? Como este pastor de ovejas cuidó a a su redil Israel, ¿no? En el desierto. Y bueno, leo yo el 79:13 mientras vos buscas el 103. El Salmo 79:13 dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabamos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. El Salmo 100, 100, 103. versículo 3 dice, reconoced a Jehová que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Mm. La imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como ovejas de su prado pone en relieve la guía y el cuidado sustentador de Dios para con su pueblo, así como su dependencia de Dios para satisfacer todas sus necesidades. La imagen transmite la noción de cercanía entre Dios y su pueblo, porque los pastores vivían con sus rebaños y cuidaban de cada oveja individualmente. La imagen pastoral subraya también la propiedad de Dios sobre su rebaño, garantizada por dos fuertes vínculos, la creación y el pacto. La imagen del pastor divino que conduce a José como un rebaño alude quizás a la bendición que Jacob le dio a José, que presenta a Dios como el pastor de Israel y apela a esta gran promesa y bendición. Esto lo escuchamos en Génesis 49:24. Los reyes eran considerados pastores de su pueblo. Sin embargo, únicamente Dios merece realmente este título, porque la mayoría de los reyes humanos no estuvieron a la altura de esta vocación. Solamente el Señor lo merece, y por eso se lo llama el buen pastor. Vamos a leer San Juan, capítulo 10, desde el 11 al 15, y nos hace una pregunta. ¿Qué dice Jesús de sí mismo como el buen pastor? Dice Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo de lejos y deja las ovejas y huye. Y el lobo, obviamente, arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El vínculo íntimo entre el pastor divino y su rebaño se aprecia en que el rebaño conoce inequívocamente la voz del pastor. Hasta el día de hoy, los pastores de Medio Oriente pueden dividir sus rebaños que se han mezclado simplemente llamando a sus ovejas, que reconocen a su pastor y siguen su voz. A veces el rebaño de Dios sufre diversas aflicciones que el pueblo entiende como señal del descontento y el abandono de Dios. Sin embargo, el buen pastor nunca abandona sus ovejas descarriadas, sino que las busca para salvarlas. Esta es una poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a morir por sus ovejas y paradójicamente a convertirse en cordero sacrificado por ellas. Además, Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otro rebaño y las uniría en un solo rebaño.
¿De qué manera puedes aprovechar a diario y en la práctica lo que se nos promete al tener a Jesús como el buen pastor? Bueno, nosotros si consideramos que somos las ovejas de este rebaño y que Jesús es el gran pastor, debiéramos considerar también que cuando vienen las dificultades mayores, como ovejas no tenemos que preocuparnos porque nuestro pastor se va a encargar de las dificultades. Sin embargo, debemos ocuparnos sí de algo que él no lo va a hacer, que es pastar, el pasto que tenemos en abundancia dado por este pastor, ¿no es cierto? Pero el pasto lo va a buscar el Señor. Pero nosotros tenemos cosas que hacer y te invito a concentrarte en esto durante este día. ¿Qué más tenemos bien? En el Revivados por su palabra, hoy nos toca Jeremías 28. Bueno, en el capítulo de hoy es una especie de continuación con el capítulo 27, porque en el día de ayer, Jeremías lo que hizo fue dar una profecía de lo que sucedía, ¿no?, con el pueblo de Israel en ese momento, y no era una profecía que fuera eh, prometedora de buenas cosas. Digamos que el pueblo se había rebelado totalmente contra Dios y Nabucodonosor, rey de Babilonia, los tomó como esclavos y ellos aún así estaban enojados con Dios porque permitió que él los llevara, que Nabucodonosor los llevara de esclavo. Y en realidad era consecuencia de su rebelión, ¿no? En el 28 aparece un personaje, un opositor, un profeta, que dio un mensaje realmente opuesto al de Jeremías, un mensaje que traía esperanza, que traía que iban restauración, que el Señor iba a permitir que vuelvan otra vez a Babilonia, eh, y toda una serie, realmente es un mensaje como la contracara del mensaje de ayer. Y bueno, y Jeremías ve, escucha esta situación y le dice, en el versículo 6 le dice, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia, a este lugar. Y con todo esto, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra de Jehová, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y Jeremías en esta situación eh, queda ahí a la expectativa porque el pueblo tenía que hacer, como se dice, este trabajo de decir, a ver, ¿vamos a creer al profeta Jeremías o vamos a creer al profeta Ananías? Y Ananías es como que para reafirmar su, su mensaje anterior, le quebró el yugo, porque Jeremías había puesto un yugo diciendo que tenían que llevar ese yugo de símbolo de la esclavitud y de la opresión, y el profeta Ananías ahora le rompe este yugo, le quiebra el yugo, y, y entonces Jeremías le habla a él y le dice que eh, así como rompió el yugo, así también, digamos, que va a pasar con él, ¿no? En realidad, el profeta Hananías había dicho algunas cosas, pero era un profeta falso porque no era mensaje de Jehová. Entonces, además de decir cosas, también rompió el yugo de madera que tenía Jeremías. Pero sin embargo, después Jeremías no hizo nada, era muy tranqui. Y cuando se iba caminando, el Señor le habla a Jeremías, le dice, dile al pueblo de Israel que así como Hananías rompió el yugo de madera de tu cuello, ahora sí, en el futuro, Nabucodonosor le va a poner un yugo, pero no de madera, sino de qué? De De hierro. hierro. Y eso sí se iba a cumplir, realmente.
Así que bueno, el pueblo debía hacer esta diferencia, ¿no? Y el asunto del mensaje, ellos tenían que evaluar el mensaje y ellos tenían que decir, llegar a la conclusión que el mensaje que se cumplía era el mensaje verdadero, ¿no? Y quién iba a ser a quien ellos iban a darle el título de profeta de Dios, ¿no? Porque ambos era como que para el pueblo ambos venían con un mensaje de Jehová, pero el mensaje que se cumplía era el mensaje del profeta verdadero. Em, Tuvo un final triste este Hananías, porque exactamente. ahí en el versículo 15 dice, entonces Jeremías le dijo al profeta Hananías, escucha ahora, Hananías, Jehová te envió y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo, ¿sí? Y ahí Mentiras. tuvo sus consecuencias Hananías, ¿no? Nosotros tenemos que hacer esta evaluación, ¿no? Cuando aparecen algunos mensajes de algunos maestros en YouTube, algunos maestros en algunas iglesias, y tenemos que confirmarlos con la palabra de Dios, confirmarlos digamos, con las conclusiones, ¿no? Que estas personas tienen en sus vidas, que tienen en sus palabras. Eh, Es terrible el mensaje que le da Dios a Hananías, porque finalmente este capítulo termina diciendo que el Señor le dice a Hananías, quito de sobre la faz de la tierra, te quito de la faz de la tierra, en este año morirás, porque has hablado rebelión contra Jehová. Pensar que a veces cuando nosotros hablamos mal de un profeta o en este caso de Jeremías, ¿no? O dar un falso mensaje a la iglesia, es para Dios rebelión contra Jehová. Es muy exactamente. serio. Es muy serio y es muy actual lo que vemos a veces en nuestras iglesias y digamos que la medida el filtro que tenemos que usar es la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia, ¿no? De Jeremías y su ministerio en medio de las dificultades de la esclavitud con Babilonia. Muy bien, te invitamos a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y también la Reavivado por su palabra. Es un capítulo diario que estudiamos como iglesia y está muy bueno aprender estas lecciones que Dios tiene en su palabra. Te invito a orar para que el Señor nos acompañe durante toda esta jornada y que puedas poner a Dios en primer lugar. Oremos. Padre querido, gracias te damos por este hermoso día y también por esta semana que ya ha comenzado. Te rogamos que nos ayudes a mantenernos durante todos estos días aplicados y atentos a tu palabra, concentrados en llevar el mensaje de salvación a las personas, porque haciendo esto seguramente que no pereceremos. Gracias por acompañarnos. Bendice a los que están estudiando de la Biblia y acompaña a los instructores bíblicos también en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, los invitamos a compartir este mensaje y no te olvides esta noche asistir a una iglesia. Los 10 días continúan. eh, el día cuarto es el día de hoy. Por lo tanto, te invito a que puedas compartir en un grupo, primero Dios, 10 días de oración y, y así disfrutar también del crecimiento espiritual y de la compañía de los hermanos. Será hasta mañana. No te olvides de compartir en tus mensajes, en tus redes sociales este programa y que Dios y su palabra sean tus pensamientos durante este día. Bendiciones. Buena jornada.